Estamos afinando tus sentidos y nuestro director está a punto de levantar la batuta. Esto es Rapsodia. Adrián Alba te da la bienvenida a nuestra sala de conciertos para hablar de la música clásica como querías que te la contaran. Esto es Tercera Llamada. Comenzamos. Rapsodia ya llegó, Rapsodia ya está aquí y pues qué bonito, ¿no? Nos da mucho gusto una vez más estar en esta noche tan musical y además hoy con un toque científico muy interesante. Esto es Rapsodia, la música clásica como querías que te la contaran. Mi nombre es Adrián Alba y es un verdadero honor tener la oportunidad de compartirles. Es que producción ya me está volteando a ver así como con cara de pues ya dinos el tema, ¿no? Imagínense lo siguiente. El día de hoy quiero invitarles a este consultorio llamado Rapsodia, donde el doctor Adrián Alba les atenderá, porque hoy hablaremos de historias clínicas de dos grandes compositores. El primero, como ya todos saben, mi favorito, Johann Sebastian Bach. Y siempre, de hecho, como les he mencionado en otras ocasiones, este programa no se llama Johann Sebastian Bach y sus amigos porque pues la producción se me quedó viendo así como con cara de no, busca otra cosa. Entonces dije, bueno, Bach es muy generoso y no se va a enojar si hablamos de sus colegas compositores también en este espacio. Así que el día de hoy, dos colosos de la música clásica, Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel. Nacen el mismo año, de hecho, ambos alemanes. Sin embargo, no logran conocerse personalmente. Esto es muy curioso. Bach nunca sale de Alemania y Händel sí salió de Alemania. De hecho, se naturalizó inglés y hasta estuvo trabajando como espía. Pero, cosas que ya estaremos platicando en esta rapsodia tan interesante. Y pues bueno, comparativas para que entendamos cuál es el portento musical. Ambos nos dejan una obra musical fantástica y fundamenta mucho de lo que es la historia de la música como la conocemos. Entonces, evidentemente Bach es el papá de los pollitos y no me voy a hartar de decirlo nunca. Pero haciendo estas comparativas ya mencionadas, hay que hablar de un contexto social para entender mejor la situación también. Bach permanece siempre en su país, como ya dijimos, y tiene 20 hijos. Händel, bueno, hace fama y fortuna en Inglaterra, pero nunca contrae matrimonio. Entonces ya tenemos ahí dos disyuntivas sociales muy interesantes. Bueno, son largas y prolíficas vidas las dos, pero hay un fin común, y me refiero a un fin como ya la última etapa de sus vidas: la ceguera. Y esta es propiciada por la torpe intervención del mismo aprendiz de cirujano ocular. Es decir, el mismo cirujano ocular, como él se hacía llamar, que en realidad era un charlatanazo, pero sí macizo, pues los dejó ciegos. ¿Pueden creerlo? O sea, está interesante, está curiosa esta parte donde Rapsodia nos llevará en este interesantísimo viaje médico y musical. Sí, una rapsodia muy hipocrática esta noche. Pero bueno, comencemos. Quiero contarles que hay un retrato, yo creo que el más famoso de Johann Sebastian Bach, el que todos tendríamos en nuestra casa si fuera más sencillo encontrar impresiones, y es de 1746. Esto es importante para situarnos históricamente en dónde estaba parado el mundo. 1746, ¿qué estaba pasando? De entrada, Johann Sebastian Bach era retratado por Elias Gottlob Hausmann. En este retrato, Bach tiene una partitura en la mano y esta partitura tiene una historia muy, muy interesante y se las quiero compartir. Resulta ser que en 1974, de manera inesperada, se encontró una copia impresa de las variaciones Goldberg. Bueno, las variaciones Goldberg nos obligan a otro programa, así que van a estar escuchando muy a menudo de Bach. Espero que la emoción corroa sus venas, como es el caso que su servidor presenta en este instante. Pero bueno, resulta que de manera inesperada se encuentra una copia de las variaciones Goldberg, piezas maravillosas que ya estaremos platicando, pero con la peculiaridad de que tiene ciertas anotaciones hechas. Y estas anotaciones eran del mismísimo Johann Sebastian Bach. Y resulta que en la última página estaban otros 14 cánones basados en el mismo bajo.
Y en la esquina inferior derecha, al más puro estilo de Johann Sebastian Bach, estaba escrito un etcétera, que quiere decir que se podían seguir desarrollando de una manera muy amplia, muy amplia. De esos 14 cánones, el número 13 lleva más de 2 siglos posando junto al retrato de Bach. Y es por ello que para tener una imagen más completa de cómo suena el retrato de Bach, vamos a escuchar el VWV, es decir, el Bachwerke Versichnis, que es precisamente el catálogo de obras de Bach. Este canon corresponde al 1083, y como ya dijimos, es el canon 13 a 6 voces. Rapsodia. La música como querías que te la contaran.
Rapsodia en TV4 Radio. Estás escuchando Rapsodia. Acabamos de escuchar el canon a 6 voces con Rolf Junghans y Bradford Tracy. Mientras que, después de este canon, escuchamos el aria de las variaciones Goldberg con Xu Xiaomei, una pianista china extraordinaria que de hecho tuvimos ya en un Cervantino, una pianista que es la prueba viviente de que el arte puede ganarle a la cuestión política. Una vez más, Bach le gana con su música a las cuestiones políticas autoritaristas que se han dado en el mundo, especialmente en China. Y seguido a eso, entra el canon en re mayor de Johann Pachelbel. Y bueno, ahora sí, ¿qué es un canon? Vamos a explicarlo. Es una composición musical de carácter contrapuntístico basada en la imitación entre 2 o más voces. Ya lo hemos explicado antes. Pero bueno, estas voces están separadas por un intervalo temporal. Así que, en pocas palabras, es una parte vocal o instrumental que interpreta una melodía y unos compases después, una voz distinta repite esa misma melodía, de manera exacta o cambiando su tonalidad, etcétera, etcétera.
Pero habíamos dicho que Johann Pachelbel tiene una interesante aparición en este punto en la vida de Bach, y es que Bach era más conocido como un magnífico organista. Entonces, debido a esto, a los 11 años, Pachelbel le ofrece un puesto como organista, pero Bach lo rechaza. Entonces, ya con esto explicamos qué es el canon, escuchamos el canon a 6 voces que está en el retrato de Johann Sebastian Bach, pusimos un canon de Pachelbel, que es un músico que era contemporáneo a Bach y que creo que es el canon más famoso de la historia, y el área de las variaciones Goldberg, que da inspiración y da el motivo principal a este canon que aparece en el retrato. Y dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la parte médica? Vamos a entrar en contexto. Johann Sebastian Bach, como ya habíamos dicho, queda ciego al final de su vida. Según cuenta la historia, el hermano de Bach, Johann Christoph, atesoraba un hermoso cuaderno en el que había copiado obras musicales de los compositores más conocidos de su época. Pero lo guardaba bajo llave, porque consideraba que su hermano era aún muy pequeño para poder interpretar esta música de manera efectiva. El asunto es que, por las noches, y a la luz de la luna, muy romántico el muchacho, Johann Sebastian Bach se las arreglaba para copiar estos textos, sacando y devolviendo este cuaderno sin que su hermano se diera cuenta. Entonces, su travesura no era descubierta porque fue muy cuidadoso durante 6 meses nada más. Y según algunas descripciones de la época, el texto reza lo siguiente: es preciso intentar comprender lo que esto significaba para un chico de 11 a 13 años. Había que conseguir papel pautado, afilar plumas de ganso, atender al calendario y al tiempo. Los chicos de esa edad necesitan dormir como todos nosotros, pero él tenía que vigilar hasta que todos los demás se hubieran retirado a descansar, recuperar sus utensilios de alféizar de la ventana, ir de puntillas hasta el armario, sacar el cuaderno con cuidado, sin arrugarlo, y entonces escribir con muy poca luz. Escribir prácticamente mientras la luna fuera propicia. 20 años después, precisamente a la muerte de su hermano, Bach se hace acreedor de este bello cuaderno. Y a los 15 años, nuestro personaje copia con empeño composiciones de otros compositores. ¿Qué quiere decir esto en cuestión de salud? Que la vista de Johann Sebastian Bach se había visto muy afectada desde su infancia por las carencias de calidad en cuestión de luz y en la noche para hacer este trabajo de copiar partituras. ¿Y esto va a afectar a su salud? Definitivamente sí. ¿Y qué tiene que ver este retrato del que hemos hablado con ello? Un neurólogo ha comentado, al analizar el retrato de Bach, que había 2 obviedades. Primero, la obesidad del compositor y la presencia de una discreta parálisis facial, debido tal vez a un infarto cerebral, no lo sabemos. En todo caso, todo esto empieza a ser reconocido a partir de este retrato. Para los oftalmólogos que han revisado la historia de Bach, era muy evidente que tal vez tenía miopía, a juzgar por la apariencia de los ojos en este retrato, especialmente porque se muestra con los ojos como si estuviera forzando la vista. Y es evidente para todos ellos que esta miopía viene del esfuerzo y arduo trabajo de leer y escribir innumerables partituras. Bach empieza realmente ya tarde en su vida, a quejarse de problemas de los ojos. Y esto es acentuado tal vez por la costumbre de copiar estos textos bajo luz insuficiente de una vela o de la luna. La vista se había deteriorado considerablemente al tiempo que componía su última obra, El arte de la fuga. Y aquí es donde empezamos con un análisis mucho mayor de lo que es la obra de Bach. Pero bueno, vamos a la parte musical. Primero, ¿qué tipo de música tenía este cuaderno que tan celosamente copiaba Johann Sebastian Bach cuando niño? No lo sabemos, no hay un apunte certero, pero es un hecho que hay un organista que iba a influenciarlo de una manera fantástica, y como ya habíamos dicho en la primer Rapsodia, Bach viaja varios kilómetros, pide una licencia para ausentarse del trabajo unos días y se ausenta todo el mes, yendo a buscar a Dietrich Buxtehude. Vamos a escuchar precisamente de Buxtehude la sonata para órgano en si menor interpretada por Ton Koopman, seguida de la primer fuga del arte de la fuga de Johann Sebastian Bach. Solo aquí en Rapsodia.
Estás escuchando Rapsodia con Adrián Alba. Tu tercer oído. Estás escuchando Rapsodia en TV4 Radio 94.7. Acabamos de escuchar a la Netherlands Bach Society interpretando el contrapunto 1 del arte de la fuga de Johann Sebastian Bach, en arreglo y dirección de Shunsuke Sato. Y hablando de esta gran última obra de Bach, quedaría incompleta. Bach muere antes de culminar. Pero volviendo a la salud visual de Bach y con respecto a la primera intervención quirúrgica, aparece el nombre que terminará de ligar a nuestros dos personajes, el Dr. John Taylor, charlatanazo, quien aparentemente logró mejorar la visión de Bach y ser reconocido en la hoja oficial de Berlín, donde se destacaron las virtudes del médico inglés y los múltiples agradecimientos de la ciudadanía por semejante proeza. Sin embargo, y a pesar de estos reconocimientos, la verdad es que la salud visual de Bach empeoró. Una semana después de la primera cirugía, Bach tuvo que operarse nuevamente debido a la reaparición de la catarata. Esta intervención no sirvió de nada, la ceguera del compositor ya se había vuelto irreversible, y ciego y debilitado por el dolor, nunca dejó de escribir, cosa admirable y totalmente loable. Se las arregló para dictar a sus discípulos todas aquellas partituras que en la oscuridad de su ceguera se aparecían una y otra vez.
Estudios han mencionado que repentinamente Bach recuperó su visión unos días antes de su muerte. Según relata su mujer, Ana Magdalena Bach, la recuperación de la vista fue el último don de Dios a mi marido. Vio una vez más el sol, a sus hijos y a mí misma. Le mostré una bella rosa roja y su mirada se clavó en ella. Johann Sebastian Bach, el hombre que siempre aspiró a metas superiores y a desarrollarse mientras viviera, falleció el 28 de julio de 1750, producto de una apoplejia. Tenía 65 años al morir, pero pasaron varias décadas antes de que su obra pasara a la inmortalidad, como ya lo hemos discutido en varias ocasiones. Pero bueno, por otro lado, Händel en general gozó de muy buena salud, pero su declive en este sentido es notorio y evidente pasando los 50 años de su vida. ¿Cuándo declina exactamente la salud de Händel? Bueno, durante buena parte de su vida fue sano físicamente, dotado además de una notable capacidad de trabajo. De complexión gruesa como su padre, mostró pronto tendencia franca a la obesidad, una vez más esta similitud con Bach. Y esto es debido a su irrefrenable entusiasmo por la comida y a su no menos alegre afición al alcohol. Me imagino que muchas radioescuchas de este magnífico programa sufren del mismo mal y está bien, o sea, la vida es una y hay que disfrutarla. Vivan bien, ese es un buen consejo. Cabe la pena mencionar que era muy fanático de los vinos de Oporto y de Madeira. Y sus contemporáneos lo llamaban el oso por su corpulencia y caminar descompuesto, pero también por su tenacidad, energía y fuerza. Y vale la pena mencionarlo desde el sentido en que Händel tenía una vida un poquito mucho más resuelta que Johann Sebastian Bach en cuestión de lo laboral y en cuestión económica. Otra de las similitudes que tenía con Johann Sebastian Bach era el hábito de fumar tabaco, en pipa de hecho, y una vida sedentaria, aunque también otras tensiones económicas y de trabajo. La buena salud de Händel empezó a declinar pasados los 50 años, como ya hemos dicho, justo en una época de tensiones financieras y administrativas, porque es difícil luego llevar a cabo las puestas en escena de sus óperas. Händel se caracteriza por dedicarse más bien a las cuestiones teatrales, específicamente a las óperas, y con esto va a triunfar en Italia precisamente. Hablando de esto, su fama llega a Italia, donde es invitado por un príncipe de los Medici. Pero él le dijo que no, no, yo voy a llegar a Italia por mis medios. Y efectivamente llega a Roma, donde recibió peticiones de varios cardenales para escribir música. En Italia, y esto es muy interesante, compitió con el famoso músico Domenico Scarlatti, nacido también en 1685. Y con esto se buscaba decidir quién tocaba mejor el clavicordio y el órgano. En el primer caso, con el clavicordio, se declaró un empate, pero Scarlatti decía que él había ganado. Sin embargo, ante el órgano, Händel superó con creces a su colega, quien aceptó no haber tenido antes noción de los poderes de George. Y respetado por sus colegas italianos y por su talento, así como su buena disposición para aprender de ellos, la reputación internacional de Händel se estableció firmemente con el enorme éxito de su segunda ópera italiana, Agrippina, estrenada en Venecia a fines de 1709. La ópera se repitió 27 veces ante el entusiasmo del público que gritaba «¡Viva il caro Sassone! ¡Viva el querido sajón!». Así que en ocasión de este estreno, el príncipe Ernst George de Hanover, hermano del futuro George I de Inglaterra y embajador inglés, duque de Manchester, lo invitaron a viajar a Hanover y a Londres, respectivamente, con lo que se dio fin a la muy productiva estancia del joven compositor en Italia. Y de hecho, llega a Inglaterra y se naturaliza y además trabaja como espía, informando la salud de la reina. Qué cosas, ¿no? Una vida muy interesante, pero vamos a pasar al plano musical y lo primero que vamos a escuchar es a Domenico Scarlatti en manos de Martha Argerich interpretando la sonata en re menor. Y seguido de esto escucharemos a Händel con La llegada de la reina de Saba de su famosa ópera de Salomón, interpretada al órgano por Markus Suss. Así que esto puede ser una reminiscencia de lo que fue ese encontronazo de poder entre Scarlatti y Händel. Así que no queda más, ve por un buen vino y al más puro estilo de Händel, quédate en Rapsodia.
Estamos afinando tus sentidos. Sigue escuchando Rapsodia en TV4 Radio 94.7. Rapsodia. Como ya hemos mencionado, la buena salud de Händel empezó a declinar pasados los 50 años. Es una época de grandes tensiones financieras y administrativas. Además, todo tiene que ver con el hecho de que él no podía llevar a cabo sus óperas como él las imaginaba, cosa que vamos a encontrar en Wagner y en muchos otros compositores. ¿Cuáles son los síntomas que empieza a presentar Händel? Dolores de cabeza, irritabilidad, cólicos, dolores reumáticos, y en 1737, después de un periodo de gran fatiga y desilusión, la máquina se rompió. ¿Por qué? Porque sufrió parálisis del brazo derecho, y esto afectó sobre todo los dedos de esa mano. Eso le impide tocar el clavicordio y el órgano. Además, junto con esta parálisis presentó ciertas alteraciones mentales que modificaron sus entendimientos. Esto tiene que ver con un comentario escrito de un contemporáneo, tal vez en referencia a confusión mental o a problemas de habla. Pero esta enfermedad va a ser descrita por Stefan Zweig, un escritor muy interesante que lo va a narrar así. Durante 4 meses, Händel vivió sin fuerzas, como si la vida le hubiera abandonado. El lado derecho permanecía muerto. No podía andar ni escribir, ni pulsar con su mano derecha una sola tecla.
Tampoco podía hablar. Los labios se movían con dificultad y las palabras salían de su boca embrolladas y confusas. Cuando algunos de sus amigos hacían música para él, su mirada adquiría un poco de vida y el pesado y torpe cuerpo se agitaba como el de un enfermo durante el sueño. Quería seguir el ritmo de la música, pero los sentidos, los músculos, habían dejado de obedecerle. El antiguo gigante se encontraba ahora como aprisionado en invisible tumba. Cuando terminaba la música, se cerraban sus párpados y volvía a aparecer un cadáver. Hasta que por fin al médico, no sabiendo qué hacer ante un caso incurable, se le ocurrió aconsejar que lo llevasen al balneario de Aquisgrán, por si las aguas termales podían proporcionarle alguna mejoría. Y continuando con Zweig, pero dentro de aquel rígido cuerpo sin movimiento, de modo parecido al de aquellas aguas misteriosamente calentadas bajo tierra, latía una fuerza incomprensible, la fuerza de la voluntad. La fuerza primaria de su ser no había quedado afectada por el ataque aniquilador, y no estaba dispuesto a dejar que lo inmortal quedara sometido al cuerpo mortal. Aquel gran hombre no se daba por vencido, quería vivir todavía. Aún quería crear, y esta voluntad indomable obró el milagro en contra de las leyes de la naturaleza. En Aquisgrán, los médicos le advirtieron con gran insistencia que si permanecía más de 3 horas en el agua caliente, su corazón no resistiría, e incluso podría acarrearle la muerte. Pero su voluntad lanzó un reto a la muerte por causas de la vida y de su tenaz deseo: recobrar la salud. Con gran terror de los médicos, Händel permanecía 9 horas diarias en el baño y con la voluntad fue recuperando las demás fuerzas. Al cabo de poco tiempo, ¡oh, enorme triunfo de la voluntad!, se desprendía de la paralizante garra de la muerte y abrazaba otra vez la vida, con más ardor que nunca, con ese indecible alborozo que solo conoce el convaleciente. Bien, estas son las palabras de Stefan Zweig, y lo describe de una manera tan notoria y tan visible que, pues ya que más describimos, ¿no? Pero el paciente se recuperó y volvió a su turbulenta vida habitual. Recordemos que Händel fue un prolífico escritor de óperas, y las dificultades implícitas en la ópera, pues bueno, requiere de talentos distintos. Pero lo más importante es que regresó de lleno a la composición musical, los conciertos de clavicordio y órgano y sobre todo la escenificación de sus óperas. 6 años después, vuelve a presentar una parálisis en el brazo y alteraciones del habla. Se repuso pronto, a pesar de estar sometido a las presiones habituales. Nuevamente, esta recuperación fue completa, pero las molestias regresan por tercera ocasión 2 años más tarde, en 1745. Las parálisis recurrentes del brazo derecho han sido interpretadas por médicos especialistas en neurología como embolias vasculares, y muchos le echan la culpa al plomo que se le ponía al vino en aquel entonces. Como ya dijimos, era un gran fanático, un poco beodo el muchacho, pero bueno, cualquiera que haya sido la razón de estas parálisis, afortunadamente no tuvieron un impacto importante en la productividad musical de Händel, pero sí en su carácter. La angustia de saber que su larga vida saludable había terminado hacia los 65 años, creo que ya le estaban pesando bastante, pero también es bien sabido que tenía un comportamiento mucho más agradable que en las pasadas ocasiones, y una posible razón era que había ganado con sus obras sumas bastante considerables de dinero, y quieran o no, querramos o no, eso a todos nos da paz y tranquilidad. Pero pronto apareció el padecimiento que tendría el efecto más devastador sobre su actividad como compositor. A principios de febrero de 1751, escribía parte del oratorio de Jefté, cuyo texto iniciaba: Señor, qué oscuros son tus designios ocultos a la vista de los mortales. La pérdida de la visión le impidió continuar con esta partitura, sobre la cual escribió: Llegué hasta aquí, el 13 de febrero de 1751, incapaz de continuar, debido al debilitamiento de la vista en mi ojo izquierdo. Vamos a escuchar al coro Monteverdi y a los solistas barrocos de Inglaterra bajo la dirección de John Eliot Gardiner, presentándonos la obertura de Jefté de George Frederick Händel. Solo aquí en Rapsodia.
Rapsodia en TV4 Radio. En resumidas cuentas, aunque el compositor se recupera de sus ataques de parálisis hacia 1751, comienza a padecer los síntomas de una ceguera progresiva, hasta perder la vista en 1752. Como ya dijimos, trágicamente, la ceguera impide a Händel gozar de sus dos pasiones en la vida: componer música y la segunda, admirar su colección de arte. De hecho, entre sus posesiones tenía 140 cuadros y entre ellos un Rembrandt, nada más. En fin, desesperado, el compositor recurre también a los servicios del afamado charlatán que dejó ciego a Johann Sebastian Bach, John Taylor. Y, para cerrar este programa, no queda más que mencionar que Bach y Händel nunca se conocieron porque cuando esto iba a suceder, a Bach le dio una gripa que le impidió viajar. ¡Ah, qué caray! Pero bueno, Rapsodia el día de hoy llega a su final con estas conclusiones médicas muy interesantes. Y si ustedes quieren comunicarse a este consultorio musical, recuerden que tenemos un WhatsApp para encontrarnos y estar en comunicación. Sencillo, fácil de recordar, número de pizzería dirían por ahí, 479-231-0004. Mándenos todos sus comentarios, quejas, sugerencias, tomatazos y demás. Por lo pronto, mi nombre es Adrián Alba y a nombre de todos los que hacemos posible 4 Radio, no me queda más que recetarles mucha muy buena música que ponga todo en su lugar. Hasta pronto. Ha terminado el concierto, pero recuerda que tenemos una cita en la próxima emisión. Abre tu tercer oído y nutre tu espíritu con la música más bella. Esto fue Rapsodia. La música clásica como querías que te la contaran.